mighty lonesome, heaven slipped a wink. I walked the floor and watched the door, and in between I drink black coffee. Love's had me down broom. No Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord has slow the... Tengo que confesaros que los tenía guardados en una caja en la habitación del almacén, que antes no era la habitación de almacén, y no les había prestado mucha atención. Si os soy sincero, pensé producto entry level por el precio, sobre 300 euros, producto de la gama de entrada de JBL, Grupo Harman. Esto no va a tener nada que ver con los productos grandes de JBL, las series Síntesis, las Classic, y la verdad es que las tenía arrinconadas. ¿Qué ocurre? Pues que cuando no tienes muchas expectativas, probablemente es cuando recibes la mayor sorpresa. Y así ha sido con las Stage A130. Vaya pequeño, grandísimo, enorme altavoz que es, me ha sorprendido. Y es que últimamente estoy atravesando una fase de esas que todos tenemos, antes o después en nuestras vidas. Te sientes 2 vías, por lo que fuere. De repente atraviesas esa fase, ese momento en el que todos son 2 vías, 2 vías, 2 vías, y te encuentras probando altavoces de 2 vías y dices tú, bueno, la tecnología parece que no es nueva, porque realmente aquí no hay nada novedoso, salvo en algún caso contado. Incluso a veces son como las Classic 52, que son altavoces que ni siquiera pretenden ser novedosas porque tienen ese guiño vintage. Y dices, no hay nada nuevo, y sin embargo, ¿cómo lo hacen? Esto no suenan como los altavoces tradicionales de 2 vías. Y hay cosas que hacen que digas, parece que desmienten las leyes de la física, se contradicen a sí mismas, suenan enormes pese a su tamaño. Y claro, eso es lo que me pasó ni más ni menos que cuando escuché la Stage 130. Cambio de registro, dejé la Q-Face. La he escuchado con el Q-Face, por supuestísimo, pero me he dedicado a las válvulas porque la he visto sencillota de atacar. Tengo gráficas, no son mías porque lo he dejado a cargo de alguien que sabe muchísimo más que yo sobre eso. Ya hablé de ella en otro vídeo, tenéis las gráficas, las voy a ir pegando en este vídeo para que las podáis ir viendo, de Audio Science Review. Es una página web muy útil, que ofrece muchísima información, es gratuita, por supuestísimo, que podéis hacer vuestras donaciones. Yo no tengo nada que ver con ellos, me beneficio de lo que publican, tendré que hacer alguna donación. Y vosotros, si queréis contribuir con el canal, al menos dadle al like, que es gratis. Y bueno, y vais a ir viendo las gráficas. En esencia, tenemos un buffer de un poquitín más de 5 pulgadas, un tweeter de cúpula de aluminio, que ya no titanio, como otros modelos de JBL, de 1 pulgada. Y tenemos un recinto acabado de forma sencillota, pues me imagino que será material prensado, será el famoso conocidísimo MDF, rodeado por una cobertura de vinilo. Vemos que efectivamente es modelo Bass Reflex, puerto trasero, a diferencia de lo que ocurre con otros modelos de dimensiones y características similares de las que también os voy a hablar en este vídeo. Y vemos que evidentemente pues, los aspectos como las conexiones de altavoz, las bornas, pues son bastante más sencillotas que lo que se puede encontrar en otros modelos. Vemos que no utiliza la lente acústica, sino el HDI, esto patentado por JBL, que sería la guía de ondas, que favorece la mayor directividad, mayor presión sonora. Y bueno, pues el buffer, pues nada novedoso en este terreno, salvo el buen hacer de la marca. Evidentemente, el altavoz tiene un precio que es absolutamente irreprochable. Por este nivel de precios, 300 euros, es dificilísimo encontrar nada. Hay por ahí alguna cosa que a ver si con el tiempo os puedo enseñar. Hay muy buenas cosas, claro, es que hemos llegado a un punto tal que actualmente no se fabrica casi nada malo. Podrá gustar más, podrá gustar menos. Ahora, que sorprenda, como me ha sorprendido esta JBL, después de compararla con otros modelos más caros, pues está complicado. Pero es que también últimamente estoy recibiendo muchos bofetones agradables en la cara de dímelo fuera si te atreves. Cuando crees que ya no hay más dentro del rango, aparece otro que te dice dímelo fuera si te atreves, y aparece, no sé, ya tenéis recientemente los vídeos publicados y los que se publicarán. Quiero hacer un vídeo sobre las últimas novedades en materia de 2 vías.
Y este pues le pasa eso, y por ese precio pues es impensable. Entonces, vamos a escucharlo como suenan. Vais a escuchar cortes de audio real con el Caijin LA34, vais a escucharlo con válvulas, ¿vale? Y luego también vais a ver cómo compara con otra conocidísima que también me dejó Joe Dropping boquiabierto. Venga, pero antes de yo contaros qué me parece, prefiero que lo escuchéis vosotros. Vamos allá. Dentro audio. Evidentemente, Harman, imagino, doy por sentado, puede que me equivoque, pero muy probablemente haga esto para ganar dinero. No lo hace para que los aficionados se lleven un gran, magnífico altavoz como es, costándole dinero a Harman. Aunque había un conocidísimo fabricante que decía cuando llegaba a casa, después de decir Vilma, decía: hoy pierdo dinero fabricando este producto. Se trataba ni más ni menos que de Saul Marantz. No confundirlo con el magnífico Ken Ishiwata. Decía Saul Marantz que cuando llegaba a casa le decía a su mujer: hoy, con cada producto que he fabricado de este modelo, estoy perdiendo dinero por el nivel de perfeccionismo que le metía. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro vídeo porque estoy preparando un vídeo sobre la historia de Marantz. Pues no creo que JBL Harman pierda dinero con este altavoz, pero no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Y es que, claro, últimamente vemos altavoces del entorno de los 1000 euros con una calidad sobresaliente a nivel de acabados de construcción, como dentro de la propia marca, las Classic L52, que tanto me han gustado. Preciso, mis Classic L52, y cuando digo mis, es que os podéis imaginar que me han gustado mucho para que las incorpore dentro de mis altavoces, de mi catálogo de altavoces. Bueno, pues evidentemente no va a perder dinero, pero no sé cómo lo hacen, porque aún con todo ganarán dinero, no sé los márgenes, no sé cómo lo harán, no sé dónde abaratarán los componentes, pero el resultado final es sumamente satisfactorio y todavía más satisfactorio aún por el precio. ¿Sabéis qué? Que tanto como me gustan las Classic L52, me gustan más las Classic L52 que estas. Pero ¿sabéis también qué? Que se cumple la ley del rendimiento decreciente. Y allá donde la Classic L52 la veo más comedida, la veo más suave, la veo que no desborda tanto en el grave, la veo que no tiene tendencia a enfatizar como en cambio pueda tener esta. En cambio, esta, por el precio, no es 3 veces menos buena. No, ni mucho menos. Pero ya sabemos, una cuesta 300, otra cuesta 1000 euros. Probablemente la de 1000 euros es una caja, como ya digo, excelente, pero no es 3 veces superior. Esta, en relación calidad-precio, es sobresaliente allá donde la otra es muy buena. Evidentemente se trata de un producto con un precio contenido en el que en algún lado han abaratado, pero aquí no se escucha. El agudo no es hiriente ni incisivo, y esta es otra de las cosas que vengo diciendo siempre últimamente, salvo con la honrosa excepción que tengo de la bestia parda que asoma por ahí atrás, la 708p, que es un monitor de estudio profesional, el tope del monitor de estudios profesionales de JBL de 2 vías. Hablaré de ella en otro vídeo, aunque ya la conocéis sobradamente porque forma parte del proyecto K3. No es un altavoz como pasa con JBL últimamente, que pese a esa tendencia clásica tradicional que se ha dicho, no sé por quién, que son prejuicios básicamente de que son cajas discotequeras, agresivas, en modo alguno, son cajas suaves, suenan muy suaves, suenan arriba, aunque es verdad que las curvas podréis saber que tiene alguna resonancia en la zona de 15.000 Hz, realmente no es audible. Es una caja bastante comedida, es una caja que no pierde detalle, pero tampoco resulta de estas que te abofetea, que te agarra de la pechera, te arroja hacia ella y te pega un puñetazo y a los 30 minutos dice: o tocas el control de agudos o nos vamos a tener que ir a otro sitio, como puede hacer una caja tan reveladora que en definitiva es un bisturí. Y
es un material de quirófano como puede ser la 708. No pasa con la Classic L52, no pasa con esta, no pasa con tantos otros modelos de JBL. La HDI 1600, que es otro gran, excelente, magnífico producto que se asemeja más quizás en concepción a esta que la Classic L52. Por lo tanto, no creáis que entre la cúpula de titanio y por otra parte la de aluminio que montan estas, hay gran diferencia entre la L52 y esta. Es verdad que la L52 tiene un atenuador que te permite modular, tunear, ecualizar si queréis, y esta no tiene esa opción. Es verdad que la otra tiene una lente o tiene esa ubicación lenticular que también favorece la directividad, mientras que esta apuesta más por el concepto sin serlo, bocina y sin tener el material de los sonoglass, de los lips, de los labios de la serie Síntesis, pero evidentemente no hay gran diferencia aquí, como sí que lo he encontrado en cambio en lo que nos ofrece abajo, en la zona de la mina, en la zona del carbón. Son lo que son, a nadie se le puede engañar, no puedes pretender, no puedes buscar la profundidad que pueda tener un altavoz de 8 o más pulgadas, excuso decir 10, 12, 15, 18, como los subwoofers que veis ahí, pero sin duda es satisfactoria y luego hay que tener en cuenta la sala. No es lo mismo una sala como esta a una sala del entorno de 10, 12 metros cuadrados donde a lo mejor llega a dar un grave descomunal. Yo no lo he probado en esas salas de esas dimensiones, pero creo que efectivamente ahí se van a comportar muy bien. Y aquí sí que hay diferencias esenciales que las vais a poder ver al final de este vídeo, porque si estáis escuchando cortes de audio de esta, al final del vídeo vais a escuchar un corte de audio con las L52, con el mismo amplificador, Caijin, con la misma fuente, todo exactamente igual, para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Pero allá donde la L52 dije en su día en un vídeo que al final nunca desdibujaba porque no bajaba y porque asumía voluntariamente su límite diciendo no voy a hacer nada más que hasta aquí lo hago muy bien pero no bajo porque no pretendo hacerlo, porque no puedo hacerlo, porque no quiero hacerlo, porque este es mi concepto. Esta en cambio, como también he visto en algún otro fabricante últimamente, dice no, yo sí quiero crear esa sensación de que bajo. Entonces es un tuneo, es algo subjetivo, es una percepción que se transmite al oyente habiendo establecido una curva en la que hay una cierta enfatización, un cierto énfasis de la zona más baja, aunque es verdad que evidentemente también favorecido por el hecho de que tiene el puerto base reflex trasero, así como también pues bueno, porque hay una curvita que vais a poder las gráficas de enfatización que transmite esa sensación. Por tanto, no es gran extensión, no baja más allá de los 50 Hz plana, no se le puede pedir otra cosa, pero sí que transmite una sensación de tener mayor poder, mayor poderío que el que a priori podríamos ver en sus especificaciones y que sin duda luego se transmite en las escuchas. Vamos a escuchar otro corte de audio, ¿vale? Porque podría seguir hablando y hablando de lo que representan estas.
Bueno, pues por último ya habéis podido ver cómo se comporta con la L52 y podéis aquí analizar hasta qué punto interesa o no interesa, cuestión de gustos, cuestión de preferencias. Son dos excelentes productos. En uno la relación calidad-precio, evidentemente, por su precio es mejor que en el otro. Ambos son dos productos que están fuera de toda duda. A mi modo de ver, tiene mucho más mollo el modelo más caro, evidentemente, por los acabados, porque es tipo vintage frente al modelo Stage 130. La Stage 130 sería el altavoz de Neo, ese personaje de Matrix, con esa gabardina negra. Es ese personaje oscuro, ese personaje que se sitúa entre el mundo de la realidad y el mundo virtual, ese personaje que en un momento dado pone un pie fuera de la pantalla y de repente nos transporta a otro mundo distinto, aquel mundo en el que por un precio comedido se puede acceder al nivel de más que de entrada, mucho más que de entrada de la alta fidelidad. Y luego tenemos el modelo Classic L52, que es el altavoz de Johnny Cash. Es el altavoz que se compraría Johnny Cash, iría a su tienda de estéreo tradicional de toda la vida, de su pueblecillo, y diría, quiero una Classic L52. Y se la llevaría en el maletero probablemente de un Pontiac GTO. Lo llevaría en el maletero de un gran Muscle Car, aunque el altavoz no es un Muscle Car. Así son de diferentes. A mí me gusta más por mollo la Classic L52, pero os tengo que decir una cosa. Por relación calidad-precio es imbatible la Stage 130. Voy a deciros otra cosa, y con esto ya concluyo. Tenía pensado, antes de haberla escuchado, antes de haber tenido todo el contacto, toda la comparación con las demás, tenía pensado haber hecho otro vídeo tipo magazine, de ya sabéis que son 4 piezas hablando de varias cosas, un disco, una recomendación, producto de alguna cosa, charla insustancial. Tenía pensado haber hecho el audio magazine, Audio Guarida Magazine número 2, incluyendo las Stage 130. Sin embargo, cuando empecé a trastear con ellas, a cacharrear, a tirarme por los suelos, a sudar, romperme las uñas, me di cuenta de que merecían su propio vídeo. No sería justo haberlas tratado en un vídeo aparte de una forma, digamos, como una sección de un programa de 30 minutos. Merecían mucho más, porque además había que hacer comparativas y había que hacer cortes de audio, porque creo que lo merecen sin duda. Creo que esto es el mejor homenaje, la mejor muestra de sinceridad que puedo transmitir cuando digo lo mucho que me han gustado y lo mucho que las recomiendo, porque es que, de verdad, son 300 euros. Es difícil encontrar un producto de esta calidad a ese precio. Muchísimas gracias por vuestra atención, como siempre. Por cierto, nunca se habla lo suficiente del backstage de los vídeos, siempre del making of. Me veis aquí tal cual, pensáis que es fácil, pero voy a hacer ahora mismísimo, terminando este otro vídeo. Pero para que parezca que lo he hecho otro día, y que aquí hay una labor de continuidad de trabajo, lo que voy a hacer es cambiarme de ropa. Ya tengo aquí preparada las otras gafas, el otro jersey que me voy a poner y la claqueta. ¿Vale? Y en realidad va a ser una continuación. Apago esto y empiezo con otro.